Saludos, Snorkies, ¿cómo estáis? Espero que bien ante todo. Oye, estaba pensando, ya que se acerca la cuarta parte de Super Detective en Hollywood, que se estrena el 3 de julio en Netflix, digo, oye, vamos a hacer una retro review que llevo semanas sin hacer ninguna y qué mejor que la de Super Detective en Hollywood, ¿vale? La del año 84 que si no me equivoco, el 5 de diciembre cumplirá 40 años la película, 40 años. Así que digo, pues vamos a hacer la retro review. Así que, dentro vídeo. Saludos torpedos, Snorky, bienvenidos a un Snorky video más donde de esa casa que tanto os gusta llena de maldad y belleza, pero siempre friki, ya sabéis, la casa Snorky donde caben todos y de todo. Pues bueno, pues vamos a hablaros de esta película que en diciembre cumplía 40 años, que es Super Detective en Hollywood, de 1984, de 1984. Bueno, ¿por quién está producida? Pues está producida por los productores que hacían maravillas y todo lo que tocaban eran oro, que eran Don Simpson y Jerry Bruckheimer, ¿vale? Estos dos productores que todo lo que hacían en los años 80 se convertían en éxito, en ese sentido. Después tenemos como director a Martin Brest, que si no sabéis lo que ha hecho, yo os recomiendo dos películas: Huida a medianoche con Robert De Niro y Esencia de mujer con Al Pacino, con el que Al Pacino ganó el Oscar ese mismo año. Bueno, está escrita por Danilo Bach y Daniel Pietrz Jr., ¿vale? Está escrita, primero fue Danilo en los años 70 y después el toque de comedia ya casi cuando se da luz al proyecto fue Daniele, en ese sentido. A ver, protagonizada, ¿qué vamos a decir? Por el gran Eddie Murphy como Axel Foley, o Axel F, como queráis llamarlo. Venía de hacer Saturday Night Live, etcétera, y tenía ya una película, bueno, tenía ya dos películas hechas, que era una límite a 48 horas, Entre pillos anda el juego, ¿vale? Tenía esas dos películas, ¿vale? En ese sentido, y fue el protagonista. Después tenemos a Taggart y a Rosewood, interpretados por Jude Reynolds y John Aston, que están maravillosos y que son parte esencial de Super Detective en Hollywood. Después tenemos a Ronnie Cox como jefe de policía de Beverly Hills, que está genial en ese sentido. No os voy a hacer películas porque tenéis un montón de películas en eso. Después tenemos como al malo de la película, a Steven Berkoff, vale, que aquí sí os voy a nombrar una película porque esto me interesa a mí, porque es de Bond y es en Octopussy. Era uno de los malos de Octopussy, era el general Orlov. Después tenemos a Jonathan Banks como mano derecha del malo, que está aquí, pero lo habéis visto y lo habéis disfrutado en Breaking Bad o Better Call Saul, ¿vale? Lo tenéis ahí. Después tenemos a Paul Fraser haciendo del amigo de Detroit, que también es policía en ese sentido. Y no me tengo que dejar a nadie, pero sobre todo quiero decir sobre todo al inspector Todd, ¿vale? Interpretado por Evil R. Hill, ¿vale? Que está maravilloso, maravilloso en todo esto. Bueno, ¿la película de qué va? La película es muy sencillita. Axel Foley es detective muy joven en Detroit. Por decirlo así, se salta todas las normas habidas y por haber, y siempre tiene follones por eso. Y una noche llega un amigo suyo, que ha estado trapicheando, etcétera, ha salido de Chirona, etcétera, y que lo matan, ¿vale? En eso que Axel Foley quiere investigar y quiere encontrar quién es el que ha matado a su amigo, ¿vale? La película es eso, la película es eso. Pues la película me parece una maravilla, es una obra de arte. ¿Por qué? Por dos cositas. Primero, nada más como empieza con la canción de Hit It On, nada más con eso, o sea, eso es una adrenalina de chute, nada más empezar la película, que yo todavía no he visto un intro con una película y con una canción que te eleve más el alma y que digas, vámonos de fiesta, esto es lo que quiero, ¿vale? En ese sentido. Y después, porque con ese intro, después tenemos
una persecución de 10 minutos que me parece maravillosa, ya te entrega la película, ya quieres saber más, ya quieres entrar en esa película, y creo que esos primeros 10 minutos de película me parece que es una de las mejores intro en secuencias de acción, policíacas, etcétera, que se ha hecho en el cine. Os lo digo en serio, para mí es una de las mejores películas, comedias, acción, de policías, etcétera, que se han hecho, ¿vale? En ese sentido. La película funciona muy bien, o sea, Axel Foley está brutal. Tienes los momentos cómicos de Eddie Murphy, son brutalísimos, son geniales. Y también cómo compacta con esa pareja de dos estirados policías de Beverly Hills, de Los Ángeles, que son diferentes a la forma de actuar de él. Creo que funciona muy bien en todo ese sentido. Además tiene unas cositas bastante interesantes en la película para mí. Funciona tipo a James Bond. ¿Por qué? Porque cada vez en James Bond, cada vez que suena el James Bond theme, va a pasar algo. Pues aquí lo hacen lo mismo con la famosa canción, el score musical de Harold Faltermeyer, de Axel F, bombazo mundial, se ha escuchado 200.000 veces. Pues cada vez que suena eso, es que va a pasar algo con Axel, a lo mismo que Jason, y funciona muy bien. Lo que más me gusta de esta película, que cuando es comedia, pero cuando se pone seria, se pone muy seria. O sea, no es seria con comedia, etcétera. No. Se pone seria, hay sangre, hay tiros, hay puñetazos. En ese sentido, creo que funciona muy bien porque no hay vaciles en ningún momento, sino que cuando Axel Foley se pone en plan serio y quiere amenazar o quiere conseguir información, en ese sentido, cuando está con el personaje de Tom Mayland, funciona muy bien. O cuando acata las órdenes del inspector Todd, también funciona muy bien en ese sentido. Y después es el choque ese cultural que había entre el Detroit, esa ciudad, por decirlo así, venida a menos, y todo el glamour que había en Los Ángeles en aquella época. Es un choque de trenes que funciona muy bien. Los excesos de una parte con las precariedades de la otra parte de Estados Unidos. Además, en ese sentido funciona muy bien la película. O sea, creo que es una película, además dura 1 hora 45, un guión perfectamente contado. Sí que tendrá algunos agujeritos de guión, pero son escasos. Creo que funciona muy bien la película. Es divertida, cuando lo vuelvo a decir, cuando tiene que ser divertida. Y sobre todo me parece que el punto bueno de esta película, que es cuando se vuelve seria, es seria. Ahí no se admite ni bromas, no se admite nada en ese sentido. Y creo que ese es el gran punto de esta película, ¿vale? En ese sentido. Pues bueno, espero que la veáis. Si no la veis, la tenéis en Netflix, las 3 películas, Super Detective de Hollywood 1, 2 y 3. En ese sentido creo que funciona bastante bien. Pues vamos a las curiosidades. El primer borrador de este guión de la película Super Detective en Hollywood fue escrito en 1977 y la película no se estrenó hasta el 84, para que veáis. Y fue escrito por Danilo Bank. En ese sentido, después, cuando ya se pone todo en marcha, cogen a Daniel Petrie Jr. para los toques de humor, etcétera, de esta película. Pero el primer boceto de guión se hace en 1977. Directores, vale. Antes de ser Martin Brest, se le propuso a 2 directores, que os va a sorprender muchísimo. Uno es el gran Martin Scorsese, no tenemos nada que decir de Martin Scorsese, y otro que a mí me hubiera volado la cabeza porque no lo veo con esta clase de película, que es David Cronenberg. O sea, David Cronenberg, en ese sentido nada. Y al final fue Daniel Brest el que hizo la película, que justamente la coge porque la habían sacado de la que iba a ser su próxima película, que era
juegos de guerra, ¿vale? Como Matthew Broderick la iba a hacer, pero al final desistieron, etcétera. Se la propusieron Don Simpson y Jerry Bruckheimer y dijo que no, pero con la insistencia de ellos al final tiró una moneda al aire, ¿vale? Eso cuenta Martin Brest, tiró una moneda al aire, si salía cara lo hacía, si salía cruz no lo hacía. Salió cara, fue un exitazo y esa moneda dice que la tiene Daniel Brest enmarcada en su despacho, en ese sentido. Actores que pudieron ser. Mickey Rourke estaba preparado para el papel. Estaba todo ok, pero como se tardó en poner en funcionamiento la película, Mickey Rourke cogió otros papeles para hacer y desistió de seguir en el proyecto, ¿vale? En ese sentido. El que sí estuvo a esto de hacerlo fue mi querido Sly, Sylvester Stallone. Y acá hay mucha historia que contar de Sylvester Stallone. O sea, Sylvester Stallone fue el elegido para hacer la película. Fue además el que dio luz verde a los actores de Taggart y Rosewood para que estuvieran en la película. O sea, fue Stallone quien dijo ok con ellos, le dio la luz verde. Además, Stallone empezó a reescribir el guión porque quería algo más ochentero, algo más de lo que había hecho, etcétera, porque hasta ese tiempo había hecho las de Rocky y así fuertes y potentes y que le dieron la fama y la primera de Rambo. Entonces quería algo más de acción, etcétera. Empezó a cambiar cosas en el guión, quería escenas más a lo bestia, en rodeo de persecuciones de coches, lo que pasa es que no había pasta, etcétera. Y cambió el nombre del personaje, en vez de Axel Foley se iba a llamar, creo que se llamaba de otra forma, pero antes de llegar a Axel Foley el personaje se iba a llamar Axis Cobretti. ¿Os suena? ¿Os suena? Pues es verdad, porque nada más al final desistió de hacer la película y poco después hizo Cobra, Mario Cobra Cobretti. ¿Qué vamos a decir de esa película de Stallone? Y cogió escenas que estaba preparando para esa película y se las llevó a Mario a la película de Cobra, ¿vale? En ese sentido. ¿Os imagináis esta película interpretada por Sylvester Stallone? Mira que yo lo quiero mucho y que lo idolatro por muchas cosas, pero es que yo no le veo haciendo los chistes que hace nuestro querido Eddie Murphy en ese sentido, pero hubiera estado bien. Pero bueno, nos dio Cobra, que para mí Cobra es un peliculón, ya lo digo, ya hablaremos de Cobra, algún día haremos una retro review de Cobra, que mola muchísimo esa película y tiene frases para la historia del cine en ese sentido. Después, como Stallone se fue 2 semanas antes de que empezara el rodaje, cogieron a Eddie Murphy, como ya os he contado, porque lo cogieron, claro, el guión se iba escribiendo sobre la marcha, etcétera, pero tanto es así que se tuvieron que reescribir escenas y sobre todo se tuvieron que grabar escenas varias veces, o sea, en ese sentido. Y tanto era el cachondeo en esa película, porque cuando se grababa una escena la gente se empezaba a partir de risa y tuvieron que parar para volver otra vez a grabar la misma escena. Hay un momento que tanto los actores de Taggart y Rosewood se empiezan a partir. Es la famosa escena donde Axel Foley le dice a Ronnie Cox: es que estos son 2 super policías. Y vais a ver cómo Taggart se pone la mano en la nariz y si estáis un poquito atentos veréis cómo se está descojonando de risa porque no puede más. Y el actor que hace de Rosewood, en ese sentido, lo que estaba haciendo era pellizcándose en el muslo con la mano interior para hacerse daño, para no poder reírse. Tanto es así que es súper divertido todo eso. Hasta hay un momento que, si os fijáis y analizáis esa escena, hasta Ronnie Cox, hay momentos que se empieza a reír por dentro. Lo que pasa que es eso, pero que funciona mucho en ese sentido. Después también hay otra anécdota muy interesante, que es cuando sale el jefe de policía, el jefe de departamento de la policía
de Beverly Hills, que era el personaje del jefe Hubbard, va con unos papeles en la mano y le pide explicaciones a Ronnie Cox. Esos papeles que lleva en la mano eran sus frases del guión, ¿vale? Las llevaba ahí porque cada día, es lo que os estaba diciendo, va cambiando totalmente todo el momento de escritura, etcétera. Tanto es así que, como se tenía que repetir, estaban muy cansados, a Axel Foley le dijeron de que tomara café para que se estuviera despejado, pero Axel Foley no quería drogas. En ese momento Eddie Murphy no quería drogas y menos cafeína, pero al final probó el café y esto fue a peor, porque el café le dio unas ganas de seguir haciendo risas, haciendo frases chulas, etcétera. Todo eso es maravilloso, maravilloso. Y entonces estuvo sobreexcitado casi todo el rodaje de la película. Hay que decir que el actor, bueno, no es actor, que Inspector Todd, interpretado por Robert R. Hill, en verdad era policía, ¿vale? Nada más actuó para las películas de Super Detective en Hollywood. Porque mientras Martin Brice estaba investigando o estaba en Detroit buscando con la policía, etcétera, se encontró con este detective de homicidios, ¿vale? Entonces, Albert interpretó a Inspector Todd, pero su carrera profesional no ha sido en el cine, sino era un detective de homicidios de Detroit, ¿vale? En ese sentido, dice, cuando le preguntaban muchas veces cuál era la diferencia entre su personaje y lo que hacía, dice, pues claro, que el personaje que hay en la película maldice mucho, dice muchos tacos, etcétera, y él en su vida profesional de policía nunca decía tantos tacos, o sea, pero que fue policía detective de homicidios de Detroit. Después, otra curiosidad que hay bastante chula es que el tiroteo que hay final en la casa de Victor Meyland, ¿vale? Ese tiroteo con metralletas cuando los tres entran, etcétera, ¿vale? Un año después, esa misma casa se cogió para hacer un tiroteo parecido, algo así, en Comando, la mítica película de Arnold Schwarzenegger. O sea, casas para todo. Pobrecito el hombre de la casa, espero que se dejaran todo bien y la que tuviera asegurada, porque cada vez la destrozaban en ese sentido. Después hay muchas más anécdotas, como ese momento en que Axel Foley va andando y se encuentra a dos tíos por decirlo, vestidos de cuero negro y de cuero rojo, etcétera. Pues eso es un homenaje que se hace él mismo, porque cuando estaba en los escenarios haciendo los monólogos, etcétera, vestía de ese cuero rojo para hacer los espectáculos. O sea, que eso también hay un homenaje. Hay muchísimos más, o sea, en vez de hacer el plátano, en vez de meter el plátano en el tubo de escape, se iba a hacer con patatas, ¿vale? Con patatas, pero no había patatas, no había presupuesto para comprar patatas, según dicen, y optaron por lo que más tenían a la mano, que era unos plátanos. Pero hay un montón de anécdotas que espero que me las contéis y digáis, porque quiero también qué anécdotas os recordáis o qué cosas recordáis de esta película. La película costó 15 millones, la película costó 15 millones de dólares entre 13 y 15 y recaudó más de 316 millones de dólares. Fue un fenómeno en Estados Unidos alucinante. Yo estaba pensando sobre esas películas de actores negros, de acción, etcétera, y que fueran blockbuster. Creo que hasta que llega Eddie Murphy no hay ninguna película de un actor negro que pegue ese taquilla, o sea, que pegue ese éxito en taquilla. Sí, teníamos las películas de Shaft, pero las películas de Shaft eran otra cosa, eran exploitation, etcétera, black exploitation en ese sentido, o las grandes películas como Adivina quién viene a cenar, etcétera, con las películas de Sidney Poitier, pero eran otras películas, no llegaban a esos éxitos de taquilla hasta que llegó esa. Super Detective en Hollywood. Hay que decir que en la taquilla americana fue la número 1 de su año, en 1984, o sea, recaudó más que Cazafantasmas.
en Estados Unidos. O sea, Cazafantasmas creo que recaudó 200 o 200 y algo, y esta recaudó casi 250 millones. O sea, fue una auténtica pasada. Tanto es así que se convirtió en el año 84, se convirtió en la película más taquillera dentro de Estados Unidos con clasificación R, ¿vale? Hasta que llegó en el 2003, si no me acuerdo más mal, Matrix Reload, y la superó como clasificación R. Pero si cogemos la inflación a día de hoy, ahora mismo con clasificación R sigue siendo la tercera película más taquillera en Estados Unidos. Creo que está por encima de ellas El Exorcista y El Padrino, pero la tercera es Super Detective en Hollywood. O sea, para que veáis el nivel de popularidad que llegó a tener Axel Foley. Además, estuvo nominada y ganó premios la película. Ganó un Grammy la película por la mejor banda sonora de una película, porque la banda sonora es impresionante. Fue un bombazo. En todas las listas de éxito sonaban las canciones, etcétera, porque tiene un montón de canciones súper guapas esta película, sobre todo el Getison. O sea, nada más como empieza te da ganas de marcha, marcha, marcha. O sea, en ese sentido. También en ese año fue nominada a los Globos de Oro a Mejor Película de Acción Comedia, y Eddie Murphy fue nominado a Mejor Actor en la parte de comedia o musical, ¿vale? En ese sentido. Y tanto es así que, para que veáis que fue un peliculón, que ahora lo veáis y parece que no, pero es un peliculón, estuvo nominada al Oscar como Mejor Guión Original. O sea, es una auténtica pasada, es una auténtica pasada. Después, creo que fue en el 2013, por ahí, una cosa así, se intentó hacer un spin-off, una serie piloto donde Eddie Murphy iba a entrar y salir de la serie Super Detective en Hollywood, donde presentaba al hijo de Axel Foley siendo un detective, etcétera. Se grabó un episodio piloto, se mostró a las cadenas americanas, pero lo desecharon todos porque nadie mostró interés en ese sentido. Hay que decir que esto es una cosa muy curiosa, porque hasta hace poco no lo sabía, que la IP de Super Detective en Hollywood la ha comprado Netflix, ¿vale? Por eso Netflix va a hacer esta cuarta parte, o sea, en ese sentido, pero se la compró la IP de Super Detective en Hollywood, y es propiedad propia de los de Netflix. O sea, según Axel Foley acaba de decir que en una entrevista que ya están preparando la quinta parte. Hay alguien Jerry Bruckheimer quiere preparar ya la quinta parte. Digo yo, vamos a esperar a ver cómo está la cuarta, pero hombre, una quinta parte yo ya firmo, porque creo que va a ser buena la película en ese sentido. Y para finalizar, creo, os tengo que decir que se han hecho dos videojuegos de esta película. Uno para Amstrad, Spectrum y PC 6 años después de la película, creo que fue en el año 90. Un juego muy sencillo, tipo Game Boy, etcétera. Bueno, tipo Game Boy no, algo un poquito más con colores, etcétera, que está bastante bien. Y después una curiosidad, que en el año 2003 se editó para PlayStation 2 otro juego llamado Super Detective en Hollywood. Lo que pasa es que, mirad la rareza de esto, ese juego solo se editó en Europa. En Estados Unidos ni se presentó ni se comercializó. O sea, una cosa curiosa, una cosa que pasa en Estados Unidos, y que pega más en Estados Unidos, allí no se comercializó. Lo que pasa es que era un juego muy de fauto en ese sentido, porque ves a Axel Foley que va matando continuamente, etcétera. No hay otra cosa en ese sentido. Es un shooter en primera persona, en ese sentido. Pues estas son las cositas que os tengo que comentar. No hay sorteo, no tenemos sorteo, porque de aquí no hemos pensado nada, sino a mí se me ha pensado así, pero creo que está bien, porque además creo que viene la cuarta película de Axel Foley, que creo que nos da lo que nos tiene que dar
por lo que he visto en los trailers, creo que puede funcionar. Creo que a la gente le ha gustado mucho. Bueno, y sobre todo, que os tengo que decir que hay dos partes más. Aparte de esta cuarta, hay dos partes más. Sobre Detective en Hollywood 2, que a mí me gusta. No sé si me gusta más que la primera, pero están ahí. Que si decirme en los comentarios si queréis que haga otra review antes de que se estrene sobre Detective en Hollywood 4, si queréis que haga una retro review de la segunda, además dirigida por Tony Scott. Y después está la tercera parte, que a propio Eddie Murphy no quedó muy a gusto con esta película, y que está dirigida por John Landis. O sea, John Landis, el hombre que hizo Thriller, ¿vale? El videoclip de Michael Jackson, el hombre que hizo un hombre lobo americano en Londres, o sea, hizo esta película también, o sea, y sobre todo la segunda parte de Tony Scott con una Brigitte Nielsen que está fantástica y que es más bestia todavía la película, y que creo que funciona muy bien en ese sentido. Y esto nos llega a la conclusión de que llegamos a la cuarta, que lo que estaba diciendo, que creo que esté muy bien la película, que creo que puede funcionar. Por lo que he visto, presenta lo que tiene que presentar. Veremos a ver cómo va el argumento, pero tampoco debe ser un argumento muy complicado. O sea, ninguna de las películas de super Hollywood son complicados, sino es Eddie Murphy. La película se pone a merced de Eddie Murphy, y Eddie Murphy es el que tiene que dar. Hay que decir que con esta película Eddie Murphy alcanzó el estrellato mundial, y después le llovieron papeles por todas partes. El Chico de Oro, por ejemplo. Quiero, dame el cuchillo, por ejemplo. O sea, es maravillosa en ese sentido. O sea, que creo que es una gran película de policías. Creo que es una gran comedia. Junta muy bien lo que es la comedia y las películas de policía. Y hay una cosa que también, que no os he comentado, que me gusta mucho de la película, que acá hay tiros, hay dos puñetazos, etcétera. Aquí nos están media hora pegándose a puñetazos, etcétera, artes marciales, etcétera. Si no, son policías normales, etcétera. No están ni musculados, creen que es delgadito, etcétera. O sea, pero sabe moverse por los sitios, etcétera. Y eso también está muy bien llevado a la película. Y sobre todo una cosa que ayer noche la volví a ver, porque quería hacer, aunque me la sé de memoria, pero quise volver a verla, y es una película que no ha envejecido nada mal. O sea, es una película que puede ser actual en ese sentido. O sea, lo único que los coches que se ven son más antiguos, pero por lo demás funciona muy bien. Es una película actual, con los excesos de Beverly Hills, etcétera, pero creo que funciona muy bien. Bueno, chicos, aquí lo dejo, que si no me enrollo, que me encanta Super Detective en Hollywood, que adoro esta película y que creo que es una obra maestra dentro de su categoría de película. Así que lo dejamos aquí, y como siempre os digo, ser buenos, ¿vale? Ser muy buenos, y si encontráis la trospicidad, que llega el veranito, dejaros acompañar por ella, que os llevará a sitios maravillosos, porque ya sabéis que la trospicidad no es solo una palabra, sino una forma de vivir la vida. Y como siempre os digo, ser buenos pero con malicia. Si os quiere, suscribiros y darle al like, y que tenga muchas reviews este vídeo, que molaría que tuviera muchas reviews. Así que nada, si os quiere, un beso. Hasta luego.